Octubre vamos a iniciar donde quedamos la vez pasada con el doctor Mariano Rivet, que esta vez nos va a hablar de accesos de tejidos con fines diagnósticos y también terapéuticos. Hola Mariano, Hola, Néstor. Estamos con guía telefónica ¿cómo estás de Click Mariano? ¿Me Meeting. escuchás? Te escucho bien. ¿Vos me escuchás a mí? Hola Mariano. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto ahora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Perdón la demora, estaba con inconvenientes para conectarme. No te preocupes, estamos muy bien en horario. Yo estaba anunciando que hoy vas a pasar a tu segunda charla, básicamente, así como hablaste la vez pasada de accesos vasculares con fines básicamente terapéuticos, aunque también diagnósticos, hoy te vas a dedicar a recordar aquellas punciones de interés clínico que tienen que ver con razones diagnósticas, también terapéuticas, como es la toracocentesis, la pericardiocentesis, la punción lumbar, todas con sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus complicaciones y sus beneficios. Así que Mariano, cuando vos quieras, si podés compartir pantalla y empezamos, me escondo y aparezco al final. Si encuentro dónde ponerla, compartir pantalla con todo gusto. Dale. Natalia, ¿lo podemos ayudar al doctor? Sí, Natalia. Ah, ya puedo subir el video entonces, ¿verdad? ¿Dónde se pone minimizar el Click Meeting? Ah, perfecto, sí. Ah, ¿cómo cerré la página? Ay, Dios. A ver, maximizarlo es ahí. ¿Está bien ahí? Un segundito, porque no la encuentro. No, me dice, bienvenido al evento, curso universitario. Sí, menú. Sí. Elija cómo compartir su pantalla, abra el navegador, ¿no? Y ahí compartir la pantalla. Minimizo y pongo la presentación. ¿Se ve ahí? Perfecto, listo, ya empiezo, perdón la demora. Bueno, la propuesta del doctor Mercado es hacer técnicas invasivas de diagnóstico, las más comunes para el médico clínico, porque hoy en día, con el desarrollo de lo que son
lo que se llama cirugía mini-invasiva y técnicas de punciones de distintas especialidades. Se pueden hacer abordajes de varios tipos de sitios anatómicos para hacer punciones tanto diagnósticas como terapéuticas, como pueden ser las punciones articulares o las colecciones intraabdominales, o nosotros en terapia intensiva a veces punciones de seno paranasales para buscar focos infecciosos no evidentes, pero en sí el temario que proponemos es toracentesis o toracocentesis, paracentesis, que es la punción abdominal, pericardiocentesis, que es una maniobra también de urgencia, y la punción lumbar. Como vimos la semana pasada, todas estas punciones se pueden hacer a ciegas o ecoguiadas, y bueno, el desarrollo va a ser, como dijo el doctor Mercado, indicaciones, contraindicaciones, algunas imágenes o videos del procedimiento, las complicaciones y algunas cosas básicas de análisis de resultados en cuestiones, digamos, por razones de tiempo. Vamos a empezar con toracocentesis o toracentesis. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente derrames pleurales de etiología incierta o con mala respuesta al tratamiento, o la sospecha de un derrame paraneumónico complicado o un empiema pleural que requiere alguna conducta de avenamiento pleural, o el derrame pleural masivo con síntomas respiratorios persistentes que también requiera, para mejoría de la función respiratoria, la evacuación o el drenaje por medio de un tubo de avenamiento pleural, o la sospecha de motórax traumático, en este caso para la confirmación diagnóstica y después eventual indicación quirúrgica. Las contraindicaciones que son relativas es la coagulopatía o la anticoagulación, en razón de poderse revertir esa situación y poder hacer el procedimiento bajo medida de seguridad respecto a la complicación de sangrado. En los pacientes de RM que están en asistencia ventilatoria mecánica, tengan en cuenta que tienen mayor riesgo de neumotórax y es preferible usar bajo guía ecográfica. Lo mismo que la posición para efectuar la punción va a ser no la del paciente consciente y colaborador. La infección de la piel en el sitio de punción es una contraindicación, y los derrames pleurales localizados o tabicados no es una contraindicación absoluta, pero sí se aconsejan que sean guiados por imágenes, tanto ecografía como tomografía. Bueno, el equipamiento básicamente es todas las medidas de equipo de protección personal y equipo de antisepsia para asegurar la protección tanto del operador, las medidas de bioseguridad para el operador, como los niveles de antisepsia o asepsia para el procedimiento y para con el paciente. Estos son lo que ustedes ven acá, y se agregan también los, digamos, los dispositivos tanto para recolectar los fluidos que se obtengan de esa punción, como para la toma de muestras de los análisis más comunes que se solicitan y que brindan la información o que ayudan a la información diagnóstica del líquido que se va a obtener para determinar el diagnóstico etiológico de cuál es el derrame pleural frente al cual uno está actuando. El posicionamiento, básicamente en el paciente colaborador, tiene que estar sentado, sedestado, después lo vamos a ver en las imágenes, y en el paciente en asistencia ventilatoria mecánica, en decúbito lateral a 45 grados. Las referencias anatómicas que tomamos son básicamente la palpación del borde inferior del ángulo de la escápula y digamos, la palpación del borde superior de la costilla que esté por debajo del nivel de matidez o de signos auscultatorios de nivel de derrame pleural. Es decir, se punza por debajo del nivel de submatidez o matidez si es que uno no tiene la guía ecográfica para determinar cuál es el nivel del derrame pleural.
en ese lugar, lo aconsejable es marcar. Y bueno, vemos en este video la maniobra de cómo es. En algunos lugares viene un kit preformado de todos los elementos necesarios para asegurar tanto la vía de protección como los niveles de asepsia, pero es básicamente sencillo, es una aguja, si es solo diagnóstica puede ser una aguja de punción fina, larga, si no es una aguja cubierta por una cánula de teflón con una llave de 3 vías, con elementos para hacer anestesia local sobre la piel, y la llave de 3 vías con un conector, una tubuladura, para poder hacer la colección de fluidos y tomar las muestras diagnósticas que correspondan. Básicamente, examen citológico, examen físico-químico, y cultivos o eventualmente algún otro análisis en especial. Como en todos los pacientes, antes de hacer un procedimiento se le explica, en el caso que se pueda hacerlo, que el paciente esté consciente, lúcido y colaborador, y se solicita el consentimiento informado de rigor. Bueno, en este caso está localizado el nivel de la escápula y el borde superior de la costilla, a la altura del derrame, obviamente, o mejor dicho, por debajo de la altura del derrame diagnosticado clínicamente, ¿no? Por percusión, área de submatidez o matidez, o por auscultación. Si hay guía ecográfica, bueno, tanto mejor. El borde superior de la costilla es para evitar los vasos y los nervios que van por debajo del borde inferior de cada costilla y evitar complicaciones tanto neurológicas como de sangrado. Así es como se ve un derrame pleural con ecografía. Esta es la forma de hacer la antisepsia, se hace un campo quirúrgico, se hace la anestesia local de la piel para evitar que sea una punción dolorosa. Y en el caso de este video, la punción se va a efectuar a 45 grados de la piel por sobre, o 90 grados de la piel por sobre, como decía, el borde superior de la costilla, a la altura del nivel de la matidez o de la guía ecográfica de derrame. La punción se hace con aguja, con un poquito de líquido, y se hace en forma de aspirándose. Se incide la aguja hasta que uno obtiene alguna cantidad de líquido. En ese caso, ese es el nivel de profundidad para poder efectuar la extracción de líquido. En este caso, en el video, retiran la aguja y con otra aguja más grande y con una cánula de teflón van a hacer la toma de muestra del líquido pleural con aspiración, pero ya sabiendo a qué profundidad se encuentra el líquido pleural. La llave de 3 vías sirve para evitar que entre aire a la pleura cuando se saca la aguja. Se tapa con el dedo primero, después se conecta la llave de 3 vías y se cierra para evitar que entre aire al espacio pleural. Y a partir de ahí se toman las muestras para los distintos análisis y eventualmente, si el interés es hacer un drenaje de alguna cantidad de líquido, por esa llave de 3 vías se conecta una tubuladura a un frasco colector para permitir el drenaje. Obviamente se cambia
la llave de 3 vías para que acceda a evacuarse el resto del líquido pleural si es que se desea drenar. Una vez que ha finalizado el drenaje de la pleura, se retira la aguja de teflón y se cubre, como ustedes ven en esta imagen. ¿Qué exámenes complementarios podemos obtener del líquido pleural? Los más básicos son el aspecto macroscópico, es decir, el color, el aspecto, si es turbio, si es límpido, el examen directo que se hace con Gram y Giemsa, y la citología, que es el recuento celular, y no solo el recuento, sino la tipificación de si estamos frente a glóbulos blancos mononucleares o polinucleares. El examen químico para poder interpretar los resultados requiere que se mida la glucosa, el sodio, la LDH, las proteínas, eventualmente la albúmina, muy importante el pH, colesterol y medir simultáneamente LDH, proteínas y eventualmente albúmina. Y los cultivos para gérmenes comunes, esto en caso de el análisis más común que hacemos. Los análisis especiales ya llevan sospecha diagnóstica, por ejemplo, de tuberculosis o de micosis o de carcinomatosis o de algunos otros exámenes especiales más específicos para micobacteria, PCR o marcadores tumorales o adenosín de aminasa, triglicéridos, amilasa, anticuerpos antinucleares para enfermedades reumatológicas, péptido natriurético y ProBNP para otro tipo de enfermedades. ¿Y por qué dijimos que hay que hacer la toma de muestra simultánea en sangre y en el líquido pleural? Es para poder determinar la relación, por ejemplo, entre proteínas y LDH del líquido pleural sobre la que hay en el suero del paciente, en el mismo momento, obviamente. De esta manera podemos diferenciar a través de estos criterios si estamos en presencia de un transudado o un exudado. De acuerdo a los resultados de estos valores, se llaman criterios de Light, uno puede determinar frente a qué o qué sospecha diagnóstica tiene, por lo menos en lo que es esta división de exudado-transudado. ¿Qué nos brinda la posibilidad de medir el pH en líquido pleural? Que hay que hacerlo en una jeringuita con un poquito de heparina, porque eso va a un autoanalizador de gases arteriales, y es que si el pH de la pleura tiene menos de 720, podríamos sospechar que estamos frente a un empiema o un derrame pleural paraneumónico complicado, y eso solo ya merita la indicación de avenamiento pleural con un tubo de drenaje pleural, incluso antes de que esté el resultado del cultivo de ese líquido. Lo mismo la cantidad de leucocitos, si son menos de 1000 o si son más de 10.000. En esta situación también amerita a drenaje de un foco infeccioso, y en caso de glucosa baja deberíamos sospechar que estamos también frente a un derrame complicado, infeccioso, o neoplásico, o tuberculoso, o reumatológico. Las complicaciones, neumotórax, hemotórax, por eso siempre se hace una radiografía de tórax de control post-procedimiento, especialmente si el paciente está en asistencia ventilatoria mecánica. Dolor, tos, infección local, hematoma, injuria abdominal postpunción, esto es cuando la punción no se hace en el lugar adecuado, y esto es importante porque hay la posibilidad de, si uno drena más de 1500 mililitros de líquido pleural, de tener un edema pulmonar post-expansión. Por eso que es recomendable extraer en una sesión no más de este volumen para evitar el riesgo. Vamos a paracentesis. Perdón que voy un poco rápido, pero es extensa y la presentación, así que vamos, ¿cuáles son las indicaciones?
Básicamente, ascitis de reciente inicio, de causa incierta y asintomática, por disnea o por dolor. Esa es una. La otra, sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Básicamente se presenta con ascitis, fiebre, dolor abdominal, empeoramiento de encefalopatía y o insuficiencia renal, lo que se llama síndrome hepatorrenal, hemorragia digestiva, sepsis, shock, leucocitosis, acidosis metabólica. En estos casos debería uno sospechar peritonitis bacteriana espontánea y hacer la punción diagnóstica correspondiente. En algunos casos de ascitis crónica sintomática que es refractaria al tratamiento médico y está sintomática, la indicación es la evacuación, no porque uno no sepa en general cuál es la causa, sino para el alivio de la situación fisiológica o fisiopatológica del paciente. Entonces, los objetivos son diagnósticas, descartar peritonitis bacteriana espontánea y el tratamiento de los síntomas en el caso de que sean refractarios al tratamiento médico. Las contraindicaciones, siempre coagulopatía o anticoagulación, que es relativa. Si bien no está recomendado el uso de plasma fresco o transfusión de plaquetas, sí hay posibilidad de reversión de la anticoagulación para poder hacer el procedimiento con relativa seguridad. La infección de la piel en el sitio de punción, el hematoma, una herida quirúrgica reciente en el lugar de punción, también sería una contraindicación. El embarazo relativo, la obstrucción intestinal, también relativa, y visceromegalia también relativa por el riesgo de punción de un órgano o víscera hueca. Siempre, como dijimos, explicar el procedimiento y solicitar consentimiento informado. El equipamiento que usamos son, en algunos casos, kits comerciales donde viene lo mismo que dijimos para toracocentesis. Medidas de bioseguridad para el operador y medidas de antisepsia y asepsia para el paciente y el procedimiento. La posición es de cúbito dorsal a 0 o 15. Es importante tomar esta precaución de evacuar la vejiga antes del procedimiento y evitar una complicación que es la punción de la vejiga con represión, ¿no? ¿Qué sitios anatómicos uno pone como reparo? Básicamente, en los casos que vamos a hacer la punción, son pacientes con ascitis clara, evidente, y vamos a hacer la palpación y la percusión abdominal para determinar el lugar de la punción. Básicamente lo que tratamos de evitar es punzar sobre los rectos anteriores del abdomen y para ello lo que tomamos como referencia es la cresta ilíaca y el ombligo, y en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, ese sería un lugar adecuado para hacer una punción abdominal adecuada. Si uno tiene ecografía abdominal, bueno, esto es más sencillo porque es fácil determinar dónde punzar el líquido abdominal. Vemos el procedimiento. En este caso, ellos usan 2 vías de abordaje, una central o mediana y 2 laterales. En general, nosotros trazamos de la cresta ilíaca al ombligo una línea y en el tercio externo, con los 2 tercios medios, en ese lugar intentamos la punción. Obviamente, si hay ecografía, es muy fácil de ver la presencia de ascitis libre y la diferencia de la ecogenicidad con las vísceras, tanto sólidas como huecas. La preparación y la operación con niveles, digamos, de asepsia adecuado, la antisepsia de la piel, el campo quirúrgico, la anestesia local en la piel. También nos va a servir como referencia si uno hace la anestesia infiltrando, pero previamente aspirando, en algún momento podemos llegar a obtener líquido abdominal y esa es la profundidad en la cual uno va a encontrar el líquido ascítico.
También, como en la toracocentesis, hay que tener en cuenta que, aparte de la obtención de líquido, uno tiene que tener los frascos para procesar las muestras, tanto diagnósticos y eventualmente una tubuladura y una frasco colector para recibir lo que se evacúa de esa citis. Dos formas de punción: o a 45 grados para evitar la pérdida después residual cuando uno saca la aguja, o perpendicular a la piel si uno tracciona de la piel. Eso se llama técnica en Z, porque cuando uno desliza la piel ya evita que después fugue el líquido hacia afuera. Esas son las dos técnicas para hacer la punción. Repito, a 45 grados con la técnica de deslizar el tejido celular, la piel y el tejido celular, y hacer la punción a 90 grados. Se coloca también un catéter de teflón sobre una aguja y se hace la punción aspirando, entrando muy de a poquito hasta que uno obtiene el líquido. Una vez que uno obtiene el líquido, coloca la llave de 3 vías, se retira la aguja, coloca la llave de 3 vías y toma la muestra para los exámenes físico-químicos, citológicos, cultivos, y eventualmente, bueno, en este caso no le pusieron llave de 3 vías, sino directamente el conector de la tubuladura para recolectar el exceso de líquido abdominal, de líquido acítico, y efectuar un drenaje de ese líquido. En este caso también vamos a tomar la precaución de que si la cantidad de líquido que vamos a extraer es de más de 5 litros, conviene administrar albúmina. Después lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, lo que les decía, si uno hace una punción de líquido acítico, lo que se llama masiva, es decir, más de 5 litros de líquido, puede tener presentación de lo que se llama síndrome hepatorrenal, que es una insuficiencia renal post-punción, hiponatremia, hipotensión arterial, y la prevención de esa circunstancia es administrar entre 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro de ascitis evacuado. Eso sí se evacúa un gran volumen. La infección localizada, el hematoma de la pared, la pérdida de líquido acítico persistente, esto es lo que se evita con la punción a 45 grados o con la punción deslizando la piel y el tejido celular, para que cuando uno después retire la aguja tenga el trayecto de punción, no un trayecto directo, perpendicular, sino oblicuo. La hemorragia, el hemoperitoneo, la injuria de un órgano o una víscera intraabdominal son posibilidades de complicaciones. La punción de la arteria epigástrica inferior también. La ruptura del catéter de drenaje también. Y si uno no evacúa la vejiga, también no está acá, pero también es una posibilidad, la punción de la vejiga, haciéndonos confundir que es un líquido acítico. ¿Qué exámenes complementarios se solicitan? Básicamente el aspecto, el examen directo, Gram, Giemsa y citología, el examen químico, básicamente proteínas, albúmina, pH, glucosa, láctico deshidrogenasa, y medir simultáneamente proteínas y albúmina para medir, sobre todo albúmina, para medir el gradiente albúmina sérica acítica. Cultivo para gérmenes comunes, y en algunos casos especiales lo mismo que en la punción del líquido pleural, para sospecha de tuberculosis, el Nielsen, para cultivos en caso de sospecha específicos para hongos o micobacterias, para sospecha de carcinomatosis peritoneal, una citología, una anatomía patológica, y algunos exámenes especiales de amilasa, por ejemplo, para sospecha de ascitis por pancreatitis, triglicéridos, adenosín de aminasa, BNP y proBNP, y algunos marcadores tumorales de aparato digestivo. ¿Qué nos brinda
ese gradiente de albúmina sérica ascítica, básicamente la posibilidad de diferenciar etiologías distintas de hipertensión portal o no hipertensión portal. Y estas son las que tienen gradientes elevados y estas son las que tienen gradiente bajo. A su vez, la cantidad de polimorfonucleares nos va a permitir detectar o definir si el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, que es cuando hay más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. Esto es sensible pero poco específico, pero es muy específico si tiene más de 500 células polinucleares por milímetro cúbico. La otra posibilidad es que tenga una peritonitis bacteriana con ascitis, que es raro, pero secundaria, es decir, por ejemplo, por una perforación intestinal. Vamos a una situación de emergencia, que es la única que va a tener frente a sí el médico clínico o el médico emergentólogo, que es el taponamiento cardíaco. Y básicamente se presenta con lo que se llama la tríada de Beck, que es ingurgitación yugular, que aumenta la inspiración. Se llama signo de Kussmaul. La disminución de intensidad de los ruidos cardíacos, bueno, eso es relativo, me van a decir, les voy a decir sí, tienen razón. La hipotensión arterial, pero sobre todo la hipotensión arterial con pulso paradojal, es decir, que disminuye o que aumenta, perdón, pulso paradojal más de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Siempre con disnea, taquipnea, taquicardia, a veces raro, con frote pericárdico, y tenemos algunos datos complementarios sencillos de rigor que abonan la posibilidad de que estemos frente a un taponamiento cardíaco, que es el microvoltaje generalizado en el electrocardiograma o la alternancia eléctrica en el electrocardiograma. En la radiografía de tórax, lo típico es ver una imagen de la silueta cardíaca en botellón, un tipo de cardiomegalia radiológica específica, y obviamente los signos ecográficos, no solo de derrame pericárdico, sino de taponamiento, que son con colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, con distensión de la vena cava inferior sin colapso inspiratorio y con válvula mitral y tricuspedia de bajo flujo. Estos son todos datos de taponamiento. Estos son los antecedentes de pacientes que pueden presentar taponamiento cardíaco. Yo el último que tuve fue ahora 2 años, fue post colocación de un cardiodesfibrilador implantable, que tuvo la complicación de una perforación de la pared cardíaca del ventrículo derecho, ¿no? Situación que son complicadas, pero bueno. Las contraindicaciones en este caso es al revés. El paciente tiene que estar inestable para poder indicar el procedimiento. El paciente estable en general espera al especialista y no es una situación de emergencia. O sea, un gran derrame pericárdico no siempre quiere decir que está con signos de taponamiento. El que se hace el procedimiento es el paciente inestable, el paciente de riesgo, el paciente que tiene signos de taponamiento, bajo volumen minuto o signos de bajo gasto cardíaco por una situación de insuficiencia cardíaca de tipo restrictivo. Derrame pericárdico traumático en paciente inestable es relativo porque este paciente en general requiere toracotomía de emergencia. El hemopericardio de rápida reacumulación de sangre, esto es típico del postoperatorio de cirugía cardíaca, y las relativas son la ruptura miocárdica, la disección aórtica o la coagulopatía severa. En general, estos pacientes es difícil poderle explicar el procedimiento y el consentimiento informado porque suelen estar sumamente inestables, sumamente ansiosos, sumamente sintomáticos y, repito, las situaciones de emergencia.
El procedimiento, tres posibilidades: eco guiado, guiado por electrocardiograma, y a ciegas, que es como habitualmente se hacen las emergencias en nuestro país. La punción se hace subsifoidea a 45 grados de la piel y con la aguja orientada hacia el hombro izquierdo. Puede haber una situación para external a 90 grados en el quinto espacio intercostal y para external izquierdo que requiere guía ecográfica. Vemos rápidamente el procedimiento, que por más que sea de urgencia, se deben hacer con las medidas de bioseguridad que corresponde. El equipamiento tiene que haber accesible un monitor multiparamétrico, un carro de resucitación y hoy en día un equipo de ecografía y un electrocardiograma, ¿no? La aguja de punción, la tubuladura, se busca la unión de las dos costillas. En esa región se encuentra el apéndice sifoideo o la región subsifoidea, que es donde se va a hacer la punción. La antisepsia, en este caso, es un paciente que no está ni siquiera agitado, es claramente una simulación, ¿no? El campo quirúrgico, en este caso, permite la anestesia local, no siempre hay tiempo para eso, y el procedimiento es, en este caso, bueno, ya es otra historia, en un paciente que está recibiendo reanimación. En el paciente está un poco más estable, a 15-30 grados. La guía de ultrasonido permite ver en la región subsifoidea bastante claramente el derrame pericárdico, y si no, con una aguja de cocodrilo conectado a una derivación precordial, la aguja de punción, uno podrá ver en el momento que accede o que toca con esa aguja el epicardio del paciente, una modificación en el electrocardiograma similar a lo que es una injuria subepicárdica. En ese lugar, en el ecocardiograma, podemos ver, o con el ecógrafo, podemos ver el derrame, y si no, a ciegas se hace la punción a 45 grados con la aguja y en dirección hacia la tetilla de ese lado. Se avanza la jeringa muy de a poquito y aspirando en forma permanente hasta que uno obtiene algún tipo de líquido, que es un problema cuando es sangre, porque uno no sabe si está en el ventrículo derecho o está punzando un derrame pericárdico hemorrágico. Por eso hay que avanzar muy, muy, muy lentamente. Obviamente, si ese es el color rosadito del derrame pericárdico, uno no hizo una punción cardíaca, ¿no? Solamente del pericardio. Con poca cantidad de líquido que se pueda evacuar, uno no es que resuelve el derrame pericárdico, pero sí puede poner en una situación hemodinámica mejor al paciente y evitar esos signos de taponamiento. Con 25, 30, 40 centímetros cúbicos que se pueda extraer de líquido pericárdico, puede cambiar absolutamente la situación hemodinámica de taponamiento de ese paciente. En este caso, básicamente lo que nos interesa es la calidad del líquido. Se pueden hacer exámenes complementarios, pero en los casos en general que hay taponamiento, ya hay una situación previa diagnóstica de la etiología de base, y eso es lo que le decía con la guía electrocardiográfica. Se ve la forma de la injuria miocárdica cuando uno toca con la aguja el miocardio.
Esta es la forma de hacer la punción y resolver la situación de taponamiento, que no quiere decir resolver el derrame pericárdico. Bien, seguimos. La última maniobra que vamos a considerar es la punción lumbar, que esta sí suele ser común para el médico clínico, los neurólogos obviamente, y básicamente tienen dos objetivos: o son diagnósticas o son terapéuticas. Las terapéuticas están reservadas para hacer anestesia, raquidia o peridural, o para hacer antibiótico-terapia intratecal, o para hacer quimioterapia intratecal, que no son las que habitualmente el médico clínico hace, son para el especialista. Pero sí las diagnósticas en cuanto a diagnóstico de enfermedades infecciosas, meningitis o encefalitis, enfermedades inflamatorias, neurológicas, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, hemorragia subaracnoidea, muchas veces para descartar este tipo de enfermedades frente a otros procesos neurológicos, hace falta descartar que no haya presencia de alguna de estas. Enfermedades oncológicas como linfomas, leucemias, carcinomatosis, raquidia, y en algunas enfermedades metabólicas que requieren la medición de lactato, piruvato, glucosa o algún tipo de proteínas. ¿Qué test se hace en el líquido cefalorraquídeo? Básicamente físico-químico, el examen directo, Gram, Kienza, Cintachina para huésped inmunocomprometido, citológico, también leucocitos y el recuento diferencial entre mononucleares y polimorfonucleares, la glucosa y su relación con la glucemia, las proteínas, el lactato y los cultivos o serologías en el líquido cefalorraquídeo que hoy permiten una serie de estudios especiales para determinar la etiología en caso de meningitis o encefalitis. ¿Cuál es el equipamiento? El equipamiento es sencillo, es básicamente medidas de antisepsia, las agujas espinales, que son unas agujas metálicas que tienen una guía que, mejor dicho, que tienen, no es una guía, es, digamos, están montadas sobre una aguja también metálica y que se retira y después queda la aguja metálica hueca para permitir el drenaje del líquido. Siempre se hace con técnica estéril y en los casos que vamos a hacer que tienen sospecha de aumento de presión intracraneana, se hace en decúbito dorsal la punción y se conecta un manómetro de agua para medición de lo que se llama presión de apertura. También tienen que tener en cuenta los frascos de colección de muestras para líquido cefalorraquídeo para los distintos exámenes complementarios que se van a solicitar. ¿En qué posición se hacen las punciones? Se pueden hacer con el paciente sentado, con flexión del tronco hacia adelante, o en decúbito lateral, también con el tronco flexionado y las piernas flexionadas hacia adelante. Los reparos anatómicos básicamente es una línea horizontal que une ambas crestas ilíacas y la línea media, dentro de la cual, si no hay alteraciones anatómicas importantes, uno estaría a la altura de la vértebra lumbar 4 y lo que uno intenta es la punción entre los espacios interespinosos L3-L4 o L4-L5. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Básicamente, el paciente tiene que estar sin descompensación cardiorrespiratoria, no tiene que estar en shock, sin signos de herniación cerebral o aumento importante de la PIP, por ejemplo, signos de foco, papiledema, respuesta de Cushing, respuesta motora de corticación o de cerebración, Glasgow menos de 13, anisocoria, convulsiones no controladas, coagulopatía y cirugía lumbar previa. En el caso que haya signos de hipertensión endocraniana o signos de foco, es mandatorio hacer una tomografía encefálica sin contraste previa a la punción lumbar.
también se le explica el procedimiento y se solicita el consentimiento informado. Este es un video un poquito más largo porque no es sencillo la preparación y la ubicación del lugar de punción. El material a utilizar es sencillo. Estos son las agujas espinales, que repito, son agujas metálicas montadas sobre una guía metálica que ocluye totalmente la luz de la aguja. No se usa jeringa para aspirar. La punción es solamente con la aguja espinal y se obtiene el líquido desde la aguja. No se conecta ningún colector ni nada. Esto, como dijimos, son las dos posiciones posibles, o el paciente sentado pero con el cuerpo inclinado hacia adelante, o el paciente en decúbito lateral con los hombros y la cadera inclinada hacia adelante. Eso sirve para ampliar el espacio interespinoso de los lugares donde vamos a hacer la incisión. En el caso que querramos medir la presión de apertura, eso es un manómetro de agua para que en cuanto obtengamos líquido cefalorraquídeo podamos medir la columna de agua que me indica la presión de apertura que tiene el paciente, y eso tiene una relevancia para saber si hay o no hipertensión de líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. Esto es lo que dijimos, esa es la altura de la lumbar 4, a la altura de ambas crestas ilíacas, y los espacios interespinosos L4, L5, L3, L4. Se hace la localización anatómica con la palpación, básicamente, y se marca antes de hacer la antisepsia de la piel y la preparación del sitio de punción. Esa es la preparación de los frascos para obtener las muestras y poder procesar en distintas secciones del laboratorio: cultivo, físico-químico, examen directo, citológico, etc. Bueno, acá son muy pro, hacen anestesia de la piel con la cremita, anestesia local. Está bien, está muy bien. Y esta es la forma de hacer la punción. Básicamente, con los guantes estériles voy a palpar la apófisis interespinosa y por debajo de ella voy a incidir más o menos a 15 a 30 grados la aguja con la punta hacia cefálico y con el bisel puesto de costadito, o sea, no con el bisel hacia arriba ni hacia abajo, sino con el bisel de la aguja de punción lumbar hacia un costado. Eso es para evitar lesión de las raíces, no las raíces, sino la cola de caballo. Estas son todas las estructuras anatómicas de que debe atravesar esa aguja. Son bastantes. La idea es avanzar lentamente y eventualmente cuando uno encuentra, que a veces no lo encuentra, una resistencia y después ya la aguja pasa más fácilmente, ahí es el momento donde retirar el mandril y ver si uno ha llegado al espacio subaracnoideo y empieza a obtener líquido cefalorraquídeo. Si no, se hace es volver a colocar el mandril ese o la guía e intentar un poquito más profundo.
El líquido fluye gota a gota, eso es lo normal, y con un líquido cristal de roca, eso es lo normal. Si uno quisiera medir la presión, tiene que conectar el manómetro apenas empieza a obtener líquido cefalorraquídeo. Con eso se mide esa columna de agua para poder determinar qué grado de presión intracraneana, no intracraneana, pero sí de líquido cefalorraquídeo tiene. Es posible que algunas punciones traumáticas, la primer cantidad de líquido cefalorraquídeo que salga teñida con un poquito de sangre. Eso se descarta y se toman las muestras de esa aguja de punción lumbar sin ese botón hemático traumático. Este es el manómetro para medir. Básicamente uno define que tiene hipertensión de líquido cefalorraquídeo cuando está más de 12, 10 centímetros de agua, estamos hablando, ¿no? A medida que uno va obteniendo líquido cefalorraquídeo, va tomando las muestras para las distintas secciones de laboratorio o exámenes complementarios. Básicamente, con 3 frascos o 4 frascos, uno podría cubrir todas las expectativas de lo que se solicita habitualmente en líquido cefalorraquídeo. Cuando uno termina la toma de muestra, vuelve a introducir el estilete, retira la aguja y hace el taponamiento. ¿Sí? Bien, ¿qué exámenes complementarios básicos podemos tener del líquido cefalorraquídeo? Básicamente el aspecto, dijimos que lo normal es cristal de roca, y obviamente tendrá variabilidad de acuerdo a la sospecha diagnóstica, por ejemplo, xantocromía o hemático en la hemorragia subaracnoidea que no se ve en la tomografía. El líquido turbio es típico de las meningitis bacterianas no tratadas y en algunos casos las meningitis virales o con tratamiento antibiótico previa también cambia el aspecto, ¿no? La celularidad, lo valor normal es que tenga menos de 5 células por milímetro cúbico. Si hay mayor cantidad de células, si predominan neutrófilos, eso es típico de meningitis bacteriana. Si hay predominio de polimorfonucleares, de mononucleares, es más típico de meningoencefalitis virales. En hemorragia subaracnoidea suele haber más de 100 glóbulos rojos en todos los frascos, no solamente en el primer frasquito que uno obtenga y que puede ser por una hemorragia por una punción traumática. Distintos tipos de diagnóstico de tuberculosis, hongo, listeria, sífilis, pueden dar distintos niveles de celularidad. La glucosa dijimos que era importante básicamente para diagnóstico de hipoglucorraquia en meningitis bacteriana, en tuberculosis, criptococosis y aspergilosis. Las proteínas también. En general, todo líquido cefalorraquídeo patológico suele tener hiperproteinorraquia. Y el lactato es importante medirlo, sobre todo en los casos de meningitis postquirúrgica, porque el líquido cefalorraquídeo en la meningitis postquirúrgica siempre va a tener algún tipo de alteración porque por más que no esté infectado. Pero uno de los datos que nos va a dar la pauta de que uno está frente a una meningitis postquirúrgica es el aumento del lactato en el líquido cefalorraquídeo. Las complicaciones. La más importante, creo yo, que es la punción dificultosa por obesidad, osteoartrosis, discopatía, cifocolesia, o sea, alteraciones anatómicas que hagan realmente difícil el procedimiento. La hernia encefálica en los casos de hipertensión endocraniana, por eso les decíamos de hacer la tomografía previa,
dolor, el compromiso cardiorrespiratorio es raro, la cefalea pospunción, si se elimina o si se extrae bastante cantidad de líquido, es una posibilidad. La hemorragia o el hematoma subdural es más raro, pero puede pasar. La infección de líquido cefalorraquídeo por una punción, si se hace con las medidas adecuadas, es excepcional. El quiste epidermoideo subaracnoideo también es raro. Pérdida de líquido cefalorraquídeo también es raro si la punción se hace con ese tipo de agujas finas de 20 o 22 Gauge. Bueno, no sé si hemos cumplido mi agradecimiento y quedo abierto a las preguntas. Están preguntando algunas preguntas los doctores. Te preguntan, por ejemplo, ¿me escuchás, Mariano? Escucho bien, sí. Bien, acá un paciente, un médico te pregunta, a ver, espérate, en la paracentesis se utiliza preferentemente el abordaje del lado izquierdo del paciente, excepto en casos de esplenomegalia. Buena pregunta, interesante, Sí, ¿sí? sí, Sí, definitivamente sí. perfecto. En caso de complicaciones durante la pericardiocentesis, como lesión o punción del ventrículo izquierdo, ¿cuál es la conducta inmediata a tomar? No, retirar la aguja no es ninguna Claro, medida adicional. Lo que hay que hacer claro, es evitar o sacar al paciente de la situación de taponamiento. Eso es lo que va a claro, condicionar la claro, sobrevida del paciente, ¿no? claro. No se olvide que la propia membrana del pericardio actúa como, de alguna manera, por presión, actúa como tapón de la supuesta accidente, la supuesta punción. En los pacientes coagulopáticos es necesario pasar plasma intraprocedimiento, creo que vos lo dijiste, pero aclaralo si querés, Mariano. Sí, depende cuál sea el origen de la coagulopatía. Si es lo más común es por paciente con anticoagulación oral, excepto que sea uno de estos nuevos anticoagulantes orales, de los comunes, de la acenocumarina o de... eh, esos se revierten con complejos protrombínicos, básicamente, ¿no? Es más complejo los nuevos anticoagulantes orales o algún otro tipo de coagulopatía, ¿no? Pero sí, se puede revertir con plasma fresco, se puede revertir en algunos casos con concentrados protrombínicos y en algunos casos de plaquetopenia hay que hacer uso de transfusiones de concentrados plaquetarios. Perfecto, te están llegando muchas preguntas, no sé si las ves, Mariano. Dice, la antisepsia que se utiliza en estos procedimientos es con tiempo sucio y luego limpio con yodo povidona al No, 10%. no, en general como son superficies limpias, se puede hacer un tiempo sucio, un tiempo limpio, pero si la piel está limpia, con una antisepsia razonable de la piel es suficiente. Es como cuando uno va a cirugía, es lo mismo. O sea, si el paciente está limpio, es decir, tiene un baño de cirugía, un baño prequirúrgico, pero en el caso de un paciente que está internado, está higienizado, solamente con la antisepsia en el momento es suficiente. Sí hay que darle Perfecto, tiempo a que el antiséptico eh, tenga posibilidades de actuar en la piel y para eso hay que darle un tiempo que no solemos tener paciencia los médicos y no lo esperamos, pero en realidad hay que esperar que el antiséptico se seque en contacto con la piel para que tenga ese efecto antiséptico. perfecto. Dice, cuando se realiza la paracentesis y se extraen más de 5 litros, ¿se puede usar otro tipo de coloides en lugar de albúmina, como el hemacel, por ejemplo? No, no, lo recomendado internacionalmente es usar albúmina. Eh, no, no, no es una recomendación usar Es ni falso. coloides sintéticos ni Claro, otro tipo de soluciones coloidales de almidones, digamos, derivadas de almidones. perfecto.
¿Hay evidencia en dejar al paciente en decúbito dorsal post-punción lumbar para evitar la cefalea post-punción? Los anestesiólogos lo suelen hacer. En general, en los casos clínicos, no es tanta la cantidad de líquido que uno saca y no es tan frecuente como en las situaciones de anestesia, la situación de cefalea pospunción. Pero los anestesiólogos suelen tomar ese recaudo de dejarlo en decúbito dorsal a 0 a 15 grados para evitar la cefalea pospunción. A lo Karina Jelinek le voy a contestar, lo dejo a su criterio. Perfecto. Y la última, así damos pie ya, ya está el doctor Julio Garay con su gente para charlar de adicciones. ¿Existe una cantidad de volumen a colectar en cada muestra de líquido cefalorraquídeo en cada uno de los tubos que van a diferentes lugares del laboratorio? Normalmente, fíjense que ustedes este tipo de punciones también se hacen en pediatría y en neonatología. En general los laboratorios están acostumbrados a usar poquito volumen para poder hacer estos análisis complementarios. Sobre todo en la punción lumbar, que es donde menos cantidad de material de punción uno obtiene. Pero con 2 o 3 mililitros uno puede hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. 2 o 3 mililitros son más o menos 20 gotas, no, eso es 1 mililitro más o menos, 20 gotas. Sí, 25, 30 gotas, con eso ya uno puede hacer un cultivo. Y después para hacer el examen físico-químico y citológico, con otro tanto, con 20 mililitros, con 20 gotas en cada frasco, uno puede hacer los análisis que corresponden. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo. Han sido 2 jornadas muy productivas, muy prácticas. Has respondido a nuestra inquietud.